Buenas, me llamo Ismael Valdés, soy estudiante de arquitectura de primer año y esto es un trabajo para el taller de Hugo Mapuche. Hoy día voy a hablar de eh, la trascendencia de los juegos deportivos en la actualidad. Para hablar de esto, quiero comenzar por dar un pequeño paso y vistazo con respecto a los juegos mapuche y los juegos en general. Eh, el juego deportivo en general ha sido como algo em, inherente al ser humano. Desde que existimos hemos desarrollado formas de entretenernos y buscar formas de competir en nuestros tiempos de ocio. Cierto tipo de simulaciones que imitan la realidad, pero no conllevan las mismas consecuencias. O eso es lo que uno podría pensar. Me pregunté eh, qué función podría tener el hecho de inventar un juego. Pasa que muchas de nuestras actitudes podrían tener una función un poco más complicada de lo que uno imagina. Ciertos procesos que uno lleva a cabo naturalmente tal vez sean eh, detonadas por una necesidad biológica, como por ejemplo pensé en algún momento la podría ser la risa. Y resulta que efectivamente la risa es un método aparte de socialización, también de discriminación. Encontrar situaciones que son tal vez un poco diferentes a lo que uno espera en el mundo que conocemos. Entonces reaccionamos como algo divertido a lo que es ridículo, por ejemplo, a situaciones que no nos hacen sentido. Y así se puede aplicar a un montón de cosas. Entonces el juego debe tener, tal vez pensé, algo, una función similar. O bueno, un origen similar. Resulta que entonces el juego tiene esta índole competitiva, ¿no es cierto? Se conoce de mucho tiempo atrás que el juego es como una forma de medir quién gana y quién no, pero por qué. Entonces, eh, resulta que el juego, siendo algo muy antiguo, podría tener esta necesidad de discriminar quién es más apto para llevar ciertas tareas, como por ejemplo la cacería, ¿no? Tal vez el humano nómada, cuando jugaba y competía, demostraba tener más aptitudes físicas para poder ir de caza junto a un grupo selecto, eh, discriminado y encontrado por los mismos medios para ir por presas mayores o tener que ir a divagar un tiempo, a buscar algo. Y esto puede aplicarse para a otras situaciones, como por ejemplo los estados de guerra. Los juegos de guerra, algo muy común, porque la guerra, al igual que el juego, es algo tan antiguo como nosotros. Eh, Hasta sospecharía que nosotros la inventamos, pero las hormigas también tienen guerra, así que no. Eh, También es un método de discriminación para ver qué guerrero es más apto. En su momento los entrenamientos, que son una especie de simulación, eh, quien ganaba eh, tenía al final de cuentas una mejor posición al final de a la hora de ir a un conflicto armado. Entonces, claro, uno pensaría que un juego en realidad no tiene consecuencias, pero al final de cuentas sí. Siguen una serie de instintos y funciones que nos llevan a la supervivencia. Sin embargo, como las personas, somos más complicados que eso. Y no nos conformamos exclusivamente con la discriminación para sentido, o sea, con el sentido bélico o supervivencia tan animal. Tenemos algo dentro de nuestra forma de sociabilizar que incluye cosas que no son tangibles. Nuestra forma de organizarnos, la forma de pensar, el ver arte en cosas, extrayendo, no sé, elementos reales como lo es la cabeza de un tigre, el cuerpo de una persona, mezclarlos y decir, bueno, esto es un dios. Em, Ese tipo de formas de existir que se complican, no sé, se hacen más complicadas, se organizan de forma más específica, más organizada, que no existen de forma tangible, sin embargo, afectan sobre nuestra realidad, como lo son no solamente las ideologías, sino que también eh, las naciones, los estados, las leyes, cosas que son modificables, pero al mismo tiempo condicionan toda nuestra realidad. El juego tiene en parte una especie de estado porque ya competitivo puede ser, pero eso no significa que cuando uno salga de ahí se hace enemigo de por vida o mortalmente hablando. No, es un estado en el cual uno se mide y esas consecuencias también se lleva de forma social. También el hecho de estar exponiéndote a la prueba
muestra una especie de falta o sobre desapego y te presta una instancia que es aceptada. Este proceso de prueba es un evento social, tal como el juego del Palín también en su momento fue utilizado como especie de mediador entre clanes, entre españoles y mapuches durante los parlamentos. Eh, Otro tipo de juegos también son utilizados como para poder eh, estar en un estado como de amistad y socialización. Y esto se lleva especialmente hoy en día, porque como actualmente ya no hay conflictos de índole físico, porque bueno, en realidad casi todos los conflictos se ganan ahora con mejor armamentística y bueno, tecnología y dinero, más que antes. Ya no requerimos de estas mediciones físicas en sentido militar, entonces quien gana aquí no va a ser llevado a la guerra ni a una batalla, o no debería serlo. Entonces esa función quedó dejada de lado. Están casi puramente las elecciones o el estado de, de socialización, la gente que va y asiste porque tiene un gusto común. Eh, entonces, hoy en día los juegos que en algún momento pudieron haber sido determinantes para algunas cosas lo siguen siendo, pero en un sentido diferente. Los juegos son esenciales para el desarrollo de la comunidad y el ser humano. Y esto es muy importante cuando lo particularizamos a culturas específicas. ¿Qué significa cada juego para cada bien? El juego de la pelota hablaba y gritaba el dualismo que hay en la cultura maya, como la vida y la muerte son algo tan natural que se debe aceptar, o el palín, que es algo competitivo y familiar, que tiene un grupo selecto que lo juega. Claro que esto ha sido modificado con el tiempo. Actualmente también grita lo que es la cultura mapuche, integrando lo que es hoy en día, y ahí está la herencia. La herencia del juego es cómo refleja en nuestras actividades de entretención las cosas que nosotros cambiamos, hablamos o que cambiamos culturalmente. Cómo el mundo se refleja en el espejo de la realidad, una simulación que no requiere, no tiene por qué tener consecuencias tan directas, sin embargo las tiene. Em, entonces, claro, eso. La función del juego, entonces, como conclusión, tanto simple, em, es un espacio de socialización y semi-discriminación. Igual se miden habilidades, quién es quién, se le reconocen. Y podría incluso a la persona que sea que esté mejor cualificada para poder cumplir con algún deporte, tener cierto tipo de éxito social en la vida. Muchas gracias por escuchar y eso.